Introducción. Colombia pasó por la época de más violencia durante los periodos de 1980 a 1990. Durante estos periodos se formaron los grupos de las FARC, ELN y M-19, aterrorizando a todo el territorio colombiano. Tras la formación de estas organizaciones, surgen los grupos paramilitares, patrocinados por ganaderos, esmeralderos y narcotraficantes, esto con el fin de arrasar con todos los grupos criminales. En 1991 fue el pico donde más se presentaron asesinatos, desapariciones, torturas, entre otros. En este periodo fue necesario crear mecanismos en la nueva Constitución del 91, como por ejemplo el artículo 12 de nuestra Carta Magna. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, con el fin de que personas que cometieron dichos actos fueran castigados con las penas más altas, que el Estado se encargue de seguir el caso de las personas que fueron desaparecidas forzosamente, y por último que las familias de las personas desaparecidas tengan ciertos mecanismos para poder pedir la búsqueda de sus seres queridos y saber la verdad. Pero ¿y cómo llegamos a la Constitución del 91? A finales de agosto de 1990, César Gaviria adoptó el decreto 1926 llamando a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Después de casi ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, se aprobó el decreto. Se establecieron comisiones preparatorias y mesas de trabajo para tratar los temas que se consideraron importantes y se eligieron a los constituyentes que representarían al pueblo. Pero, ¿cómo se creó el artículo 12? Desde el Gobierno Nacional, la Subcomisión Segunda y la Comisión Primera se presentaron diferentes proyectos de norma constitucional. Finalmente, la plenaria aprobó un texto prácticamente idéntico a los mostrados, pero en la comisión codificadora se separó el derecho a la vida y la pena de muerte para ubicarlos en otro artículo, con lo cual el texto del artículo 12 de la Carta quedó tal y como se le conoce actualmente. La implementación del artículo 12 en la Constitución implica que se haya logrado tipificar la desaparición forzada dentro del Código Penal, pero para ello, ellos tuvieron que hacer la distinción entre desaparición y secuestro. De esta manera, identificaron que la desaparición es donde existe la negación de reconocer dicha libertad, mientras el secuestro es la privación transitoria con un fin generalmente material, mientras la desaparición es el fin en sí mismo. Las normas sobre el artículo en cuestión aparecen reguladas por la Ley 589 del 2000, que establecen los artículos 268 A, B, C del Código Penal para definir las modificaciones de la misma. Modificaciones que decretan cuáles son los márgenes para implicar a grupos al margen de la ley y funcionarios públicos como responsables de la violación de este derecho. Tal normatividad da cuenta de la dificultad que ha tenido el país a lo largo de los años para implementar los mecanismos, pues en 1977 fue el primer caso de desaparición y fue tipificado hasta el 2000. A diario, la Comisión de Búsqueda de la Defensoría del Pueblo, como el Centro de Memoria, reúnen esfuerzos para lograr que los mecanismos establecidos sean eficaces en esta problemática. La desaparición forzada surgió como una práctica generalizada de los estados totalitarios, con el fin de eliminar a disidentes políticos. Se puede definir la desaparición forzada como la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma, seguida de socortamiento o de negatividad de reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de la persona, privándola de los recursos y las garantías legales. Hay que dejar claro que la desaparición forzada es diferente al secuestro, primero porque no existe la negatividad de conocer la privación de su libertad, y el secuestro es un delito instrumental medio que utilizan para conseguir un fin. La tipificación de este delito está consagrado en el artículo 268-A, donde menciona que el particular que pertenece a un grupo armado al margen de la ley somete a otra persona a pruebas ante su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento en la negatividad de conocer que esa privación puede dar información sobre su paradero, sustrayendo el amparo de la ley, incurrirá a una prisión de 25 a 40 años, con una multa de 500 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años. Este artículo fue incorporado en el artículo 165 de la Ley 599 de 2000. Este artículo fue incorporado en el artículo 165 de la Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el Código Penal, quedando de esa manera la legislación interna acorde con los postulados del derecho internacional, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la resolución
4462 del 15 de diciembre de 1889 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mecanismos de protección. La Ley 589 de 2000, además de tipificar la desaparición forzada de personas como delito penal, establece varios mecanismos de prevención del delito y de protección de los derechos fundamentales que resultan afectados con la conducta. Los mecanismos previstos en la norma mencionada son la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mecanismos de búsqueda urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos, la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, el artículo 2 de la Constitución Política tiene como esencia dar efectividad a los mecanismos de protección de los derechos y deberes, dada la implementación de la misma, mientras que en el artículo 12 se presentan ciertas incompetencias por el nivel generalizado de violencia, el difícil acceso de organizaciones de derechos humanos, lo que promueve el acceso de grupos al margen de la ley, con ayuda de agentes estatales quienes omiten la protección a las personas. Mientras que las cifras aumentan, esto genera dificultad en la recuperación de la verdad y reparación en la mayoría de los casos, y al ser un delito de ocultamiento de muertos, el análisis social y espacial demora un gran porcentaje de tiempo, y los resultados terminan en impunidad. La ley escrita en la Constitución debería ser fundamento esencial para la construcción de una nación en paz. No obstante, no funciona adecuadamente la atención a víctimas indirectas y existe la cultura a la indolencia. Por eso, se debería examinar eficazmente los órganos de poder frente a la misma. Por otro lado, diferentes tratados internacionales han coincidido en reconocer a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Esta calificación tiene ciertas implicaciones. Desde su firma en 1991, según la Defensoría del Pueblo, la Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, han seguido apareciendo víctimas. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas por Desapariciones Forzadas. La preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en el mundo llevó a la ONU, el 21 de diciembre de 2010, a declarar cada 30 de agosto la fecha internacional por las víctimas de desapariciones. Dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Colombia, a finales de los años 80 e inicios de los 90, pasó por un periodo más violento de la historia. Los periodos de violencia en Colombia fueron de 1980 hasta 1993, donde llegó a su punto máximo en 1991. Toda esa violencia hizo que las personas que cometieran dichos actos fueran castigadas con las penas más altas, que el Estado se encargue de seguir el caso de las personas que fueran desaparecidas forzosamente, y por último, que las familias de las personas desaparecidas forzosamente tengan ciertos mecanismos para poder impedir la búsqueda a sus seres queridos. A finales de 1990, César Gaviria adoptó el decreto 1926 llamado a elecciones para la Asamblea Constituyente. Después de casi ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, se aprobó el decreto. La plenaria aprobó un texto prácticamente idéntico, pero la Comisión Codificadora se separó del derecho de la vida y la pena de muerte para ubicarlo en otro artículo. La forma ubicada dentro del título tercero del capítulo primero de los derechos fundamentales de la Constitución Política. El artículo 268A, desaparición forzada, a su vez, la Ley 599 de 2000 modificada y sustituyente lo previsto en el artículo primero de la Ley 598 de 2000 en el Código Penal colombiano. El hecho de que la normatividad colombiana haya reconocido solo en 1991 con la Constitución Política el derecho fundamental a no ser sometido a desaparición forzada y el que haya sido tipificada como el delito en el Código Penal solamente en el año 2000 da cuenta de la dificultad de contabilizar y dar seguimiento a la mayoría de casos que se han presentado en el país. El delito en el Código Penal solamente en el año 2000 da cuenta de la dificultad de contabilizar y dar seguimiento a la mayoría de casos que se han presentado en el país. El artículo 12 de la Constitución: nadie será sometido a la desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La desaparición forzada surgió como una práctica generalizada de los estados totalitarios con el fin de eliminar a disidentes políticos. Esta conducta es considerada a lo largo de la historia como un crimen de Estado, una práctica de gobierno y de agentes de este, con el objetivo de deshacer a los decisores políticos, eliminar evidencias de asesinatos y luego negar cualquier información sobre el paradero de los desaparecidos. En la Ley 589 de 2000, los mecanismos previstos en la norma mencionada son la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda
urgente el Registro Nacional de Desaparecidos, la administración de bienes de personas desaparecidas. La efectividad de los mecanismos de protección al artículo 12 de la Constitución Política presentan muchos casos y competencias por el nivel de violencia que se vive alrededor de todo el territorio colombiano. En la actualidad se tiene mayor conocimiento de las desapariciones. No obstante, este artículo no se cumple y muchas personas son violentadas como desaparecidas a causa de grupos ilícitos en lugar de difícil acceso por los grupos policiales y militares